Les saludamos en este día en NR Noticias para llevarles información de primera mano. Les comentamos que el representante del gobierno en el Consejo Directivo del IES fue removido tras detectar irregularidades. La destitución se habría dado conforme a la Ley de Seguridad Social tras una auditoría de la Contraloría General del Estado sobre los estados financieros del IES del 2019. García estuvo en el cargo desde octubre de 2021 como representante del Gobierno Nacional ante el Consejo Directivo. Ahora será subrogado por Kenia Ramírez, quien era subdirectora general del IES. Según Diario El Comercio, Patricia Borja, experta en temas de seguridad social, recordó que en un informe de 2020, la Organización Internacional del Trabajo resaltó que la falta de estabilidad del representante del Ejecutivo incide en toda la gobernanza y administración del IES. En otras noticias, les comentamos que vocal de la Judicatura se niega a renunciar a pedido de Lasso y le pide que renuncie él. El vocal del Consejo de la Judicatura, Xavier Muñoz Intriago, elegido de la terna enviada por el Ejecutivo durante el gobierno de Lenín Moreno, ha respondido al presidente Guillermo Lasso que no va a renunciar, tal como Lasso le ha pedido públicamente. Argumenta que no representa a su gobierno, que el Consejo de la Judicatura es independiente y termina pidiéndole la renuncia el propio Lasso. En un comunicado oficial hecho público el viernes 3 de junio, el presidente Lasso pidió a Xavier Muñoz Intriago la renuncia, argumentando que el gobierno no se siente representado por sus actuaciones. Muñoz le ha respondido en una carta difundida hoy en Twitter que él no es representante del gobierno ante la Judicatura y ha descrito el pedido de Lasso como una inferencia de la justicia. Termina la carta pidiendo la dimisión de Lasso bajo el argumento que no se ha cumplido su oferta de campaña. Pachacuti acude a la justicia para recuperar la presidencia de Guadalupe Llori. Tras la destitución de Guadalupe Llori como presidente de la Asamblea Nacional, el bloque de Pachacuti presentó 2 acciones judiciales que buscan recuperar el cargo que fue definido mediante resolución en la sesión del pasado 31 de mayo. Los coordinadores de la bancada de Pachacuti, Salvador Quispe y Sofía Sánchez, presentaron ante la Unidad Judicial Penal de Quitumbe una acción para que el juez actúe ante el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la integración de la Comisión Pluripartidista ad hoc que investigó a Guadalupe Lloris por incumplimiento de funciones. La segunda acción la presentaron ante la Fiscalía General del Estado para que investigue el supuesto delito del incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, pues a su criterio estaban vigentes las medidas cautelares otorgadas por la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, que disponía a la presidencia y el pleno de la Asamblea Nacional en el ámbito de sus competencias. Abstenerse de conocer, tratar y resolver el informe de la comisión ad hoc recomendaba la destitución de Guadalupe Llori. Hasta este 4 de junio no había ninguna respuesta del juez ni de la Fiscalía sobre la solicitud por quienes coordinan la bancada de Pachacuti, a la que le pertenece Guadalupe Llori. Si fue de Pachacuti que salió la compañera expresidenta, tiene que ser de Pachacuti el puesto en el CAL que se tiene que tomar. El pasado 31 de mayo, con 81 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual destituyó del cargo de presidenta de la Asamblea Guadalupe Llori. El asambleísta Salvador Quispe, coordinador de la bancada, dijo que con las acciones judiciales presentadas se tratan de hacer respetar los derechos de Pachacuti sobre la representación en el órgano administrativo del legislativo. Se fueron por encima de la medida cautelar, cometieron un delito, se fueron por encima de nuestros derechos y eso no se va a quedar así. Tendrá que pronunciarse la Fiscalía, la Justicia y si es necesario, esto va a la CID. Manifestó que el Pleno del Parlamento se fue por encima de la medida cautelar otorgada por la Unidad Judicial Penal de Quitumbe. Por lo tanto, aseguró que cometieron un delito y eso no va a quedarse así. Tendrá que pronunciarse la Fiscalía, la Justicia y si es necesario el caso será expuesto ante la CIDH, porque no descansaremos hasta que se respeten nuestros derechos, afirmó. Quienes deben responder en su momento son aquellos que violaron las medidas cautelares en el interior del Parlamento. Será el tiempo el que se encargue de decir si hay o no delito
Y si para hacer respetar nuestros derechos tenemos que batallar años, entonces años batallaremos. Haremos respetar los derechos de Pachacuti, advirtió Salvador Quispe. Desde el Ministerio de Educación se reportan 69 eventos peligrosos en instituciones educativas del país en lo que va del año. Los sucesos están relacionados a problemas que van desde la suspensión de clases por fugas en cárceles, como la de Santo Domingo, amenazas de bomba y robos, que cada vez son más frecuentes en la zona 8, que reporta 49 asaltos. Hemos mantenido reuniones con la Federación de Transportistas del Transporte Escolar para trabajar de manera conjunta en fortalecer los protocolos de seguridad del transporte escolar, incorporando algunos elementos de seguridad en las unidades para reducir la posibilidad de casos delictivos dentro del transporte escolar. Durante la pandemia, las infraestructuras escolares fueron las más afectadas por los continuos robos. Sin embargo, con el regreso a clases presenciales, tanto los estudiantes como los directores de instituciones públicas y privadas, que presuntamente estarían siendo extorsionados a cambio de no ser afectados por la violencia, se convierten en víctimas directas, aunque para la ministra Brown, del último caso no se tiene denuncias. No hemos tenido denuncias formales de que existan amenazas a instituciones educativas particulares. Sin embargo, si es que hubiese un caso en donde existe algún tipo de amenaza, extorsión, esto debe ser reportado inmediatamente a la Fiscalía para iniciar los procesos de investigación. Las declaraciones de la ministra fueron realizadas al finalizar el recorrido que el presidente Guillermo Lasso realizó en la unidad educativa José Joaquín de Olmedo, una obra ubicada en Parque Samanes, y que su contrato se realizó en junio del 2017, pero por la pandemia fue paralizada. Aquí se está invirtiendo el dinero que le pertenece al pueblo ecuatoriano. Aquí se invierten los impuestos de quienes sí pagamos impuestos. Aquí se invierte el dinero del petróleo que ahora se vende a las refinerías y no a través de intermediarios, y tiene un valor aproximado de $5.200.000. Aquí, señores, no hay sobreprecio. El primer mandatario se comprometió que para diciembre de este 2022 se entregarán 7 unidades educativas ubicadas en diferentes provincias del país. Nuevamente, una flota pesquera con bandera china se encuentra cerca de los límites permitidos correspondientes a Ecuador. Así lo informó la Cancillería mediante un comunicado oficial en el que señala que el gobierno del Ecuador ha venido monitoreando de manera permanente el desplazamiento de la flota pesquera extranjera con dirección a aguas internacionales adyacentes a la zona exclusiva de las Islas Galápagos. Su presencia pone en riesgo a decenas de especies marinas, algunas de ellas en peligro de extinción. Ya China se comprometió en esto, y de lo que se trata entonces es de hacer una presión directamente con el gobierno chino para evitar la presencia de estas flotas. Pero no solo es la zona económica exclusiva, sino las zonas circundantes, que trataremos de evitar que haya la presencia de flotas chinas que no están reguladas, que no cumplen las normas internacionales. Sevilla fue parte del equipo que negoció y logró un acuerdo con el gobierno chino para que sus flotas no se dirijan a la zona protegida de Galápagos. Explica por qué es importante realizar la alerta al gobierno de ese país. Lo que pasa es que el gobierno chino subsidia gran parte de la operación de estos barcos que son privados, porque para ellos el conseguir los recursos alimenticios y la proteína necesaria para el pueblo chino demanda que el propio gobierno apoye que estos barcos salgan a gran distancia a la pesca. Según la Cancillería, las embarcaciones vienen realizando actividades de pesca de calamar gigante a una distancia de 70 millas náuticas de la zona económica exclusiva. Estas embarcaciones tienen un dispositivo que permite su monitoreo, pero no los pequeños botes. Que no tienen registro alguno y que están como a bordo o son jalados por los barcos grandes, esos podrían en un momento determinado entrar en la zona económica exclusiva. La Cancillería ha comunicado oficialmente este fin de semana a las autoridades chinas la preocupación que genera la presencia de esa flota en zonas próximas a Galápagos.
Agradecemos a todos los que se han suscrito en los últimos momentos y a los que no los invitamos a hacerlo. Nos vemos en una próxima ocasión.